Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche, por fomentar poco a poco a cada uno con su conocimiento lo que es proyectar y darle valor agregado a cada uno de los arquitectos. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la arquitecta Norma Patricia Mora, que hablará hoy sobre principios básicos y funcionales de los contratos para servicios de consultoría y construcción. De nuevo, muchísimas gracias. Invitarlos a todos a que si tienen alguna consulta, alguna duda, lo puedan ir desarrollando a como se va dando la presentación, ya sea levantando la mano o indicando su consulta mediante el chat. Muchísimas gracias. Doña Norma, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. A ustedes, muy buenas noches a todos los participantes y los que van a escuchar esta charla posteriormente, que está siendo grabada. Con relación al tema de hoy, debo primero que todo hacer una breve descripción de lo que es un contrato. En principio, un contrato es un negocio jurídico bilateral, o sea que tiene mínimo dos partes, en el cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma permitida por la ley para crear, regular o modificar, también extinguir obligaciones. Y en ese sentido, las partes pueden acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley, la moral o el orden público y que les sea conveniente para efectos de, eh, digamos, completar y hacer más efectivo ese negocio jurídico, esa relación que se va a entablar. Tengo otras dos definiciones de Oxford Language. La primera es que un contrato es un acuerdo generalmente escrito por el cual dos o más personas se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Y ese documento en el cual figura el acuerdo firmado por todas las partes es lo que se llama un contrato. Y esas condiciones este, establecen ese sometimiento de los que figuran en el contrato a lo que se dicte allí. En cuanto al marco legal básico, lo denomino así porque nos vamos a basar en dos tipos de contratos a los cuales en nuestro ejercicio en Costa Rica pues nos vemos enfrentados y nos encontramos con el uso de estos dos contratos. Por un lado está el contrato de registro, y lo remarco así, de registro de la responsabilidad profesional en el Colegio Federado. Y por otro lado está el contrato de servicios profesionales que conviene, es importante realizar para efectos de ir eh, paso a paso respaldando nuestra relación con los clientes. El contrato del federado debe presentarse en el formato y en los formularios provistos por el APC, mientras que el contrato por servicios profesionales, que pueden ser para servicios profesionales netamente o para construcción, es un documento privado cuyo formato lo decide quien ofrece el servicio. Sin embargo, como lo indicamos en la definición inicial, se debe cumplir con las condiciones legales vigentes en el momento. El contrato de consultoría del federado es un documento oficial y obligatorio para registrar ante el Colegio Federado los servicios de consultoría en proyectos de diseño y o construcción y aplica para todos los consultores que intervienen en cualquier tipo de proyecto. Registra los datos de él o de los profesionales responsables que participan y los servicios que asume, registra los datos del propietario o representantes, registra los datos de catastro, área a construir, tipo y valor estimado de la obra,
y registre el monto estimado de honorarios, forma de pago, tiempo estimado de la obra. Esos son, digamos, elementos requeridos para establecer ese registro de la responsabilidad que el profesional va a asumir con relación a ese proyecto que está ahí definido con esos datos. Por otro lado, el contrato privado también establece por escrito el acuerdo mutuo entre las partes firmantes de respetar y cumplir una serie de obligaciones relacionadas con el objeto del contrato. Y aunque no es obligatorio, sí es indispensable para respaldar legalmente la relación cliente-profesional y los detalles del servicio y el producto final concertado. Sin esto, y si nos enfrentamos a algún tipo de conflicto, algún reclamo, etcétera, nos encontramos desarmados en cierta forma, ¿verdad? Porque el contrato privado permite y, y aboga por tener todos los datos importantes que los vamos a ir viendo ahora a medida que avancemos en la charla. Es un documento que debe dar garantía a ambas partes en lo relativo al servicio de consultoría que se ofrece, así como al pago de esos servicios en tiempo y en forma. Y tiene validez legal siempre que consten las firmas de las partes contratantes. No necesariamente tiene que ser protocolizado por notario, pero se puede hacer si es necesario. En Costa Rica tenemos esa ventaja de que incluso los contratos verbales funcionan siempre y cuando pues tengamos por lo menos un testigo. Pero hace rato que es preferible que todo esté escrito. Papelitos hablan, dice el dicho, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo tomemos en cuenta. ¿Qué son servicios de consultoría? Los servicios de consultoría nos involucran a todos. Son las actividades que abarca todo el quehacer profesional en las distintas ramas de la arquitectura, donde han surgido y seguirán apareciendo nuevas oportunidades de especialización. Y yo intenté hacer un listado, pero en realidad un listado de los servicios profesionales, en este caso relacionados con la construcción, solamente se pueden dar como una guía, sin que se pretenda con ello abarcar el total de los servicios que se pueden brindar en un determinado momento. Y esta lista que les doy, pues, agrupa para referencia e información básica nada más los servicios de consultoría que con más frecuencia prestan los consultores en el campo de la construcción en la parte arquitectónica. Atención de consultas profesionales, que es lo más común. A cada rato hay gente que está llamando a uno que le dice, mira, vos que sos arquitecto, ¿qué sabes de tal cosa? ¿Qué sabes de tal otra? Y muchas de esas consultas inclusive las estamos llevando a cabo ahora a través del chat de Project Arc, ¿verdad? Son consultas muy prácticas y normales dentro del gremio de los profesionales, no solamente arquitectos, ¿verdad? En segundo lugar está el grupo de los servicios usuales para gestionar un proyecto de construcción en su primera etapa. Estos son estudios técnicos, estudios preliminares, planes y proyectos que incluyen anteproyectos, planos y especificaciones técnicas, así como asesorías especializadas, entre otros, ¿verdad? Está la gerencia de proyectos, el presupuesto de obras y se podrían agregar algunos más, pero esto es como quien dice el meollo de nuestro ejercicio en este campo. Y está la asesoría para procesos de contratación de obra. Existen además servicios de consultoría complementarios a proyectos específicos que son parte indispensable para su desarrollo. Estos son avalúos, diseño interno, peritajes, fiscalización de inversiones,
coordinación de proyectos, estudios de mercado, dirección de montaje. Sobre todo, últimamente se utiliza mucho esto cuando lo contratan a uno para establecer la forma en que se van a instalar el mobiliario de oficinas, mobiliario de cocinas, etcétera, ¿verdad? Y hay otros servicios que son, que podemos mencionar, que por su naturaleza y complejidad se ubican en el campo de la planificación, y entre ellos está la planificación regional urbana y el diseño urbano. ¿Cuáles son las generalidades a considerar que debemos incluir en un contrato? Antes de iniciar la ejecución de cualquier servicio de consultoría, es de suma importancia formalizar la relación cliente-profesional mediante un contrato privado y escrito de servicios profesionales. Incluso para efectos prácticos, tengo un feedback. Ok, para efectos prácticos, incluso al inicio de nuestra relación con los clientes, donde el servicio o los dos servicios con los cuales se podría decir que suele arrancar un proyecto, que es estudios preliminares y anteproyecto, muchos, yo inclusive, ¿verdad? Por muchos años nunca hicimos un contrato para eso. Simplemente se hablaba con el cliente, se ponía uno de acuerdo y arrancaba. Pero en los últimos tiempos he visto la importancia de establecer desde un inicio esta práctica, porque eso nos va dando seguridad no solamente a nosotros como profesionales, sino también al cliente en cuanto a los procesos que se van a ir dando, y le va informando al cliente también cuáles son los procedimientos, los pasos a seguir, porque muchas veces el cliente no entiende, no conoce, o si conoce, tiene información inadecuada. Entonces, lo principal a la hora de plantear un contrato es establecer quiénes son las partes contratantes. Se deben establecer esas partes, puede ser dos, pueden ser más. Si son personas físicas, se indican sus nombres completos, con dos apellidos, número de cédula de identidad, profesión, oficio y lugar de residencia. Fulanito de tal, vecino de tal lugar, ¿verdad? No es que hay que poner toda la dirección. Si son personas jurídicas, el nombre completo de la empresa, su acrónimo o sigla, o nombre de fantasía si es que lo tiene, el número de cédula jurídica y la localización, si la hay, porque algunas empresas pues no tienen propiamente una localización efectiva y real. Y el nombre completo con dos apellidos y calidades del representante legal. Las empresas, o sea, las sociedades anónimas o, ¿cómo se llama? Personas jurídicas, requieren de un representante legal físico, o sea, una persona que les dé, como quien dice, esa validez, ¿verdad? Porque la sociedad en sí, si no tiene representante legal, no es nada. Entonces, se indica igualmente todas las calidades de ese representante legal, o representantes, a veces son varios. Se indica primero el nombre del profesional o su empresa y luego las otras partes. A la hora de hacer el contrato entre nosotros, fulanito de tal, arquitecto, profesional, o el nombre de la empresa y luego las otras partes. El cliente y el consultor, esto es importantísimo, deben tener capacidad jurídica para suscribir el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser lo que dicen que son. Tienen que estar realmente en capacidad de tomar decisiones. Una persona que no tenga la posibilidad de tomar decisiones, o de que a la hora de realizar ese contrato
de pronto no dijo toda la verdad o no es realmente el propietario del lugar que dice que es propietario, entonces estamos en problemas, ¿verdad? Por eso es importantísimo realizar ciertas investigaciones una vez que estamos iniciando la relación con nuestros clientes. Ambas partes además deben declarar que se acogen a las condiciones que se van a establecer en el contrato y que van a regir el trabajo por realizar. El objeto del contrato. Esto es importante. Cuando hace uno un contrato, tiene que saber qué es lo que está contratando y además cuál es la finalidad de esto. Entonces hay que ponerlo por por escrito, la relación, las condiciones de esa relación contractual que vamos a establecer. Y esas relaciones tienen que estar enmarcadas dentro de principios éticos, profesionales y de la justa remuneración. Esto asegura a las partes contratantes el logro de los objetivos y los acuerdos establecidos para él o los servicios contratados. Por lo tanto, es que en este punto se describen él o los servicios a contratar para la obtención de un fin específico. Por ejemplo, servicios de consultoría consistentes en estudios preliminares para el diseño de una casa de habitación de 200 metros cuadrados que se construiría en lote número 25, ubicado en la urbanización ideal, San Diego de la Unión, Cartago. Parece que es mucha información, pero es necesario. Mientras más detalle pongamos, mejor va a ser. Un contrato eh, que tenga baches nos puede dar problemas en algún momento, ¿verdad? El alcance del contrato. El alcance es definir de manera precisa el alcance de los trabajos que debe realizar el consultor o la compañía consultora y las obligaciones y responsabilidades que éste y el cliente adquieren en su relación contractual. Recordemos que los contratos deben ser lo más equitativos posibles. O sea, que ambas partes o todas las partes involucradas tengan algún tramo o algún poco de responsabilidad, o sea, que las responsabilidades se repartan, que los diferentes actividades tengan algún peso sobre unos y otros de los que están involucrados en el contrato. Continuando con el ejemplo anterior, podemos anotar. Estos estudios tendrán la finalidad de establecer la viabilidad del proyecto. Eso es lo principal de hacer un estudio preliminar. Establecer la viabilidad del proyecto según los lineamientos y necesidades planteados por el cliente. O sea, ahí le damos al cliente también un poco de responsabilidad. Para esto se trabajará y entonces ahí viene, identificar los recursos disponibles, las demandas por satisfacer, determinar el programa de necesidades, definir y coordinar la realización de los estudios básicos necesarios. Y estos estudios preliminares incluyen además la recopilación y análisis de la información disponible aportada por el cliente o gestionada en la municipalidad para determinar las condiciones establecidas por los reglamentos y normas vigentes, consultas ante las instituciones del Estado vinculadas con el proyecto. Y una nota, los estudios preliminares no incluyen diseño, no constituyen un compromiso de organización de espacios o diseño. ¿Por qué pongo toda esta descripción? Porque esto además de que le da cuerpo a lo que vamos a hacer, instruye, informa al cliente qué es lo que le vamos a entregar, ¿verdad? Para que después no nos salga con alguna cosa o para qué me está haciendo eso si eso no es necesario. Pues aquí viene establecido cada una de las cosas y en todo caso, si el cliente tiene dudas, se le explica. Bueno, esto es
por esta y esta razón que es necesario averiguarlo, ¿verdad? El alcance del contrato es especial si es de construcción. ¿Por qué? Porque este debe definir la calidad, marca o, o producto similar a esa marca de los materiales y tipos de acabado e instalaciones a realizar. Por ejemplo, si usted indica en un contrato que va a instalar para el sistema eléctrico, ¿cómo se llaman esto? Apagadores, es decir, algo, apagadores de Ticino, no conviene poner solo eso. Hay que indicar Beticino o similar y relacionarlo con el valor establecido en el presupuesto. Y si no se relaciona, si no se indica esa relación, se puede decir sencillamente eso, Beticino o similar, para efectos de que la calidad y el costo estén más o menos dentro del rango. Y es importante mencionar y describir de la mejor manera posible todo lo que se va a incluir, todo el servicio, todos los materiales, todo lo que usted quiera y haya pensado brindarle al cliente en ese servicio que va a dar o en esa construcción que quiere entregarle. Pero también señalar muy claramente lo que no incluye, especialmente servicios o instalaciones que puedan afectar drásticamente el presupuesto establecido. Por ejemplo, las puertas a instalar en la parte interna serán de aglomerado postformado de madera, de color que ofrece el mercado. Se indica el color, si es blanco, si es rojo, lo que sea. Simulando tableros, si es necesario, se indican cuántos tableros, si existieran variantes en el mercado o cualquier otra variante que pudiera existir. Y además indicar si se incluye o no se incluye pintura. Bueno, yo aquí puse que no se incluye pintura en estas puertas. La puerta principal que da al exterior, hay que plantearlo así muchas veces, aunque sea redundante, para que cualquier persona que lo lea lo entienda. Será de madera de cedro, con tableros según aparece, detalle en planos. Ven que se liga el contrato con los planos constructivos. Y suele ponerse en el contrato precisamente eso, que los planos constituyen un complemento totalmente ligado al contrato, planos y especificaciones. Y aquí se indica el tipo de acabado también. eh, y lo que no lleva, no lleva tinte. Es para tal vez a una persona que no está involucrada en temas de construcción directamente, podría parecerle esto como muy redundante, como muy de detalle, y en realidad es necesarísimo. Viera que más de una vez en mi ejercicio profesional, el tener estos detalles me ha salvado de reclamos del cliente. Y lo aprendí por una experiencia mala, porque en uno de tantos proyectos, un cliente salió con que las puertas que él se había imaginado eran tales y tales, ¿verdad? Y resulta que hay que, mire, por favor, vamos al contrato y ahí está el detalle y no estaba tan detallado, pero estaba ligado al valor de las puertas en el presupuesto y entonces eso ya como que lo aterrizó, ¿verdad? Pero sí, le da a uno esa seguridad y también le da seguridad al cliente, eso hay que explicárselo, ¿verdad? Porque de alguna forma el cliente tiene que saber a qué atenerse. Otro punto de los que eh, es importante indicar, los pagos de las cargas sociales. Muchas veces eso queda por fuera en el contrato y llegado el momento no se pagaron y se arma el conflicto porque a quién le tocaba pagar.
Bueno, por default sabemos que toda carga social en un contrato de construcción conlleva, le da la responsabilidad al cliente sobre los operarios que están trabajando en su proyecto, para la construcción de su obra. Entonces, y muchas veces el cliente se ve sorprendido por esto, porque se había hablado, nada más se había hablado, que las cargas sociales, que todo estaba incluido en el pago de la planilla y que no se preocupara y que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces es importante que esto quede bien establecido. Los pagos de las cargas sociales serán responsabilidad exclusiva del cliente y deberá aportar copia del comprobante de pago al inspector de la obra cada 15 del mes. Por decir algo, ¿verdad? Se puede poner otra cosa, o se puede indicar que la responsabilidad la va a asumir el contratista porque tiene ya establecido su planilla, etcétera, etcétera, y que él se compromete a eso, ¿verdad? En este caso, esa persona va a tener que firmar ese contrato, porque si no, es como que no se dio cuenta de que lo habían involucrado. Ok, otro punto importante, el monto del contrato, la forma de pago y los gastos. El monto total del contrato debe quedar establecido y registrado, sea por honorarios, por el valor de la construcción o ambos si fuera el caso. Y la forma de pago se establece a conveniencia y mediante un acuerdo negociado entre las partes, según el tipo y la envergadura del proyecto. Pero, pero, es recomendable que los pagos se realicen en forma parcial en cada una de las etapas. Es la manera como mejor funciona y menos conflictos se crean. En cada una de las etapas, me refiero a las etapas del estudio, del servicio. Eh, y aquí hay que incluir, si así lo requiere el consultor, adelantos para sufragar el costo de cada etapa. A veces hay gastos de transporte, a veces hay viáticos, hay otras cosas, ¿verdad? Y además se recomienda la liquidación final con la entrega del trabajo o al finalizar cada etapa. El contrato debe incluir la responsabilidad del cliente de cubrir al profesional todos los gastos reembolsables en que éste incurra para la realización del trabajo. Para esto se le definen al cliente cuáles serían esos gastos. Ya mencioné unos, por ejemplo, gastos de traslados, gastos de viáticos por alojamiento, inclusive puede ser gastos de impresión de copias, de si se necesita de planos, de documentos para efectos de trámites y cualquier otro gasto que se eh, pretenda o que se suponga que se va a presentar, ¿verdad? Pero sí es necesario hacer el listado y decir, bueno, estos serían los gastos previstos, porque pueden surgir imprevistos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es conveniente incluir además una cláusula que indique que si durante la ejecución del servicio surge la necesidad de realizar gastos extraordinarios imprevistos que no fueron incluidos en el alcance normal del trabajo contratado, el pago de estos gastos deberá pactarse previamente a su realización y en todos los casos serán sufragados por el cliente. Muchas veces nos cuesta esto porque la obra es muy dinámica y a veces la cosa va caminando y estas cosas lo ponen a uno a correr aún más, pero es necesario tener ese orden o buscar quién se encargue de estos temas emergentes, ¿verdad? A la hora de llevar una obra. También conviene indicar que al finalizar cada etapa
se debe hacer una liquidación final de honorarios, y si es del caso. Y también si hay gastos reembolsables o gastos extraordinarios, como ya lo dije, ¿verdad? No conviene ir dejando los pagos ahí a la espera de que se acumulen o que no es que más adelante, porque ahorita el cliente no puede. Si no puede, desde un principio hay que hablarlo. La forma de pago hay que establecerla muy claramente desde un principio con el cliente. Ok, los contratos tienen que ser flexibles por esta razón. La actividad consultora tiene características muy especiales que la diferencian de otras actividades profesionales y por lo tanto, la modalidad que se utilice para el pago de servicios de construcción y honorarios debe contener cierto grado de flexibilidad en cuanto al trabajo por realizar y lo referido a su remuneración. También debe ser flexible porque hay elementos externos que a veces afectan la buena marcha o la marcha que se había programado del proyecto o del estudio o lo que estemos nosotros sirviendo en cuanto a profesional, a atención profesional. Por estas razones, el contrato y en especial dentro de él, la modalidad de remuneración de los servicios debe contener cláusulas que permitan encarar investigaciones adicionales o realizar ajustes al plan previsto, cuando esto sea necesario, ¿verdad? Para elaborar las recomendaciones que lleven a la solución más adecuada del problema planteado. Por ejemplo, si estamos en una construcción y ya empezamos las excavaciones para cimientos y de todo, y de pronto surge una piedra y creemos que puede ser chiquita, pero empezamos a escarbar y resulta que era casi que del tamaño de la luna. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que hacer ahí un replanteamiento de tiempos, de obra y además ver qué se hace con la piedra. Si se, si se eh, puede hacer un cambio en el diseño para evitar ese espacio, o si lo mejor será dinamitarla, o si se puede darle vuelta al diseño, bueno, algo, ¿verdad? Pero hay que buscar la solución más adecuada para el problema. Y de ahí la necesidad de que el contrato sea flexible en muchos de sus aspectos, o en todos. Y además hay otros detalles. Como dije, es habitual que la tarea del consultor no pueda definirse con precisión de antemano. Y aun cuanto esto sea posible, es frecuente que durante la elaboración de los trabajos aparezcan hechos que racionalmente no pudieron preverse, como el ejemplo que di, lo que obliga al ajuste y hasta la modificación sustancial del plan de trabajo del grupo de profesionales propuesto y otras condiciones pactadas. Por lo anterior, se deben incluir cláusulas de previsión para imprevistos y fuerza mayor. Entre ellas, lo más común es que surjan órdenes de cambio. Estos son obras extras. Esto ocurre especialmente durante el proceso constructivo, ¿verdad? Entonces, se debe generar un adendum al contrato. A esto se le pone poca atención y genera muchísimos dolores de cabeza. El tema de las horas extra y al final acumuladas si no las pagaron y es un montón de plata. En estos adendums al contrato se indica el tipo de trabajo a realizar, el tiempo requerido para hacerlo, el costo adicional que conlleva. Y ese adendum debe ser firmado por las partes contratantes en señal de aprobación y preferiblemente previo a la realización del trabajo adicional requerido. ¿Por qué digo preferiblemente?
porque a veces no se puede, que ya estamos encima y si no lo hacemos ya, de ahí todo se atrasó y todo se enredó y entonces uno tiene que correr, ¿verdad? Para ver cómo hace el documento del adendum, y lo lleva para la firma correspondiente. Entonces, eh, ojalá y vayamos midiendo en obra, por eso es muy importante tener orden, cualquier posible eh, elemento que implique una obra extra, un adendum al contrato. Entre los posibles escenarios que deberán considerarse incluir cláusulas que los contemplen, se puede señalar. Estos dos puntos son importantes. El reconocimiento de pago adicional o el reconocimiento de pago proporcional. Para lo que es el pago adicional, el consultor tiene derecho al cobro de honorarios adicionales cuando se den los siguientes casos. Cuando por causas ajenas al profesional se presente una prolongación importante e imprevista del tiempo para la realización de los estudios o prestación de los servicios. En segundo lugar, cuando se le solicite durante la realización de los estudios modificaciones sustanciales a los documentos o los planos elaborados o en proceso, si estos habían sido previamente aprobados por el cliente. Y en tercer lugar, cuando el cliente solicite varias opciones o soluciones sobre un mismo problema. Em, Como les digo, mucho de lo que nosotros planteemos en el contrato, eh, cuando el cliente lo estudie, va a ser todo un proceso de aprendizaje para este cliente. En algunos casos, inclusive si ya ha tenido experiencia con otros consultores y se topa con un consultor así muy organizado, le va a parecer extraño o hasta feo que le estén diciendo todas esas cosas. Pero créanme que el plantearlo y que el cliente conozca en qué se está metiendo, nos ayudará a llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Porque muchísimos conflictos surgen a raíz de este tipo de cosas. En cuanto al reconocimiento de pago proporcional, este se da cuando por caso fortuito o fuerza mayor se pueda debidamente comprobar, el profesional no puede cumplir o entregar parte del estudio encomendado. O si acaso el profesional por alguna razón ya no se lleva con el cliente o encuentra dificultad en esa relación y decide rescindir el contrato, pues habrá que ver, plantear las cláusulas adecuadas para cubrir ese escenario. Entonces, una vez que eso esté resuelto, se le hace el pago proporcional al trabajo realizado al profesional por parte del cliente y entonces así el cliente queda libre de continuar el trabajo con otro profesional, porque siempre que se haga una sustitución de profesionales, los reglamentos del colegio establecen que el profesional que viene nuevo tiene la obligación de eh, contactar al anterior para ver si se le cancelaron debidamente los honorarios proporcionales o los que hubiese ya percibido hasta ese momento. Finalmente, ¿cómo abordamos las controversias, los conflictos que de fijo se van a presentar en una obra? A veces son mínimos y a veces uno ni lo siente, pero en otros casos son muy serios, ¿verdad? Y ese es un tema importante e ineludible cuando de contratos de construcción se trata, ¿verdad?
porque ese abordaje que le demos a las controversias nos va a ayudar o nos va a hacer muy difícil salir avante con el proyecto. Y al respecto, es necesario incluir en los contratos una cláusula que se refiera al tema y lo recomendable es es la que se denomina cláusula escalonada, donde se plantean 3 pasos. En caso de una controversia, la primera acción que vamos a tomar es negociar entre las partes y buscaremos de manera negociada y de buena fe cómo resolverlo. Si no logramos ponernos de acuerdo, se pasará entonces a la conciliación con la ayuda de un neutral especialista. La conciliación eh, lleva la condición de que las partes estén de acuerdo, ambas en atender el caso, en ser parte de esa conciliación y de seguir las instrucciones que el neutral, o sea, el conciliador, les vaya dando para que puedan llegar a la resolución de la controversia, o sea, afirmar un acuerdo de conciliación, un acuerdo en el cual ambas partes van a ceder un tanto, pero van a ganar también. Entonces, ambas partes salen con eh, en una situación de ganar, ganar. Si aún esta opción no funciona, entonces se puede pasar al arbitraje. El arbitraje se puede decir un juicio privado, ¿verdad? En el arbitraje se nombran jueces. Esos jueces pueden ser abogados, entonces se le da un énfasis más de derecho, más de temas legales, de contratos, de elementos muy, muy de derecho, o puede ser de equidad, donde los jueces son, aunque puede ser mixto, pero en su mayoría son profesionales preparados, por supuesto, para llevar un arbitraje, pero son profesionales especialistas en la materia. Son técnicos, conocen todo el detalle técnico. Al respecto, el contrato de consultoría para registro de la responsabilidad profesional que tiene el CEPIA para el trámite de proyectos constructivos contiene una cláusula arbitral que por default refiere a un arbitraje de derecho. Y muchos no lo conocen ese detalle, pero si se considera que conviene más un arbitraje de equidad, es necesario indicarlo en dicho contrato, en el apartado correspondiente. Entonces, uno indica, si no indica nada, se va por default por derecho, pero si uno indica que lo quiere por equidad, entonces ahí en el apartado correspondiente uno indica que es de equidad. El arbitraje de derecho, la resolución adoptada por él o los árbitros, ¿verdad? Deberá resolver el conflicto basándose en criterios jurídicos, legales, etcétera, y en el cual él o los árbitros van a dictar un laudo jurídicamente argumentado y motivado que será de obligatorio cumplimiento para las partes. Por eso les digo que es un juez, como un juicio privado. Bueno, es un juicio privado. Y en el arbitraje de equidad, también llamado arbitraje amigable, de amigable composición, los árbitros, sino profesionales, arquitectos o ingenieros principalmente porque están relacionados con la construcción. Estamos hablando de casos relacionados con nuestro quehacer, ¿verdad? Y no se,
no, ellos no están obligados a decidir en base a las normas de derecho, sino que pueden hacerlo en conciencia, entre comillas, ¿verdad? O según su leal saber y entender. Pero ante todo están basándose en su conocimiento y experiencia técnica. Todo, por supuesto, envuelto en el debido proceso que incluye el deber de motivar las decisiones y el derecho a que la solución de los conflictos se fundamenten en las pruebas que han sido allegadas al proceso y las leyes aplicables. Em, en general, en derecho, el arbitraje es una forma de resolver los litigios sin acudir a la jurisdicción ordinaria, o sea, sin ir a al árbitro judicial. Em, y donde las partes de mutuo acuerdo deciden nombrar a un tercero neutral, ¿verdad? Eh, Denominado árbitro o a un tribunal arbitral que será el encargado de resolver el conflicto. Entonces, esto está basado en la ley de, eh, ¿cómo es que se llama? La ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social. Y bueno, el colegio en su momento fundó y abrió un centro de resolución alterna de conflictos. Funcionó por muchos años bastante bien. En este momento han hecho cambios y no tengo información exacta de cómo estará funcionando, pero bueno, de eso se trata, de que haya un lugar donde podamos presentar nuestras controversias y sí funciona muy bien ahí el tema del arbitraje, eso sí. Y muchas gracias. Ahí están las fuentes de información y quedo atenta a las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias, doña Norma, por su amplio conocimiento en el tema y como siempre, resumirlo de la mejor manera posible para que sea el mejor entendimiento de cada uno de nosotros. Este es un tema que se ha consultado mucho en el chat y ha sido de bastante interés. Entonces, los invitamos, porfa, si alguno tiene, no sé, algún caso de estudio, alguna consulta, algún ejemplo que quieran brindar y podamos aprovechar el momento, es el momento adecuado. Por favor, levanten la mano o realicen la intervención mediante el chat. Por mientras, te comento que nos están pidiendo si se puede, por favor, la presentación en PDF, porque comentan que está muy completa, está muy buena, entonces no sé si la podemos pasar en PDF. Pues sí, yo creo que sí lo puedo hacer. Ahí te la paso. Ajá, Ujú, o me la comparte, yo ujú, la paso a PDF. ok. Gerardo, Sí, buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Doña Norma, una pregunta. eh, existe, habrá muchos colegas que no tienen un machote básico de contrato. ¿Habrá alguna posibilidad que podamos de alguna manera en algún momento conseguir un machote básico que eventualmente muchos de los compañeros puedan eh, conectarse de ahí y después irlo ampliando? Pero sería muy importante que por lo menos, o tal vez en el chat, o usted, doña Norma, o alguien tendrá un machote básico y que podamos compartirlo. Eso sería de mucho beneficio para todos, por lo menos para tener un punto de arranque, sobre todo para aquellos muchachos, arquitectos jóvenes que no tienen una buena costumbre de hacer un contrato, o a unos arquitectos ya no tan jóvenes, pero que no tenemos la buena costumbre de generar un contrato que sea no solamente el contrato del Colegio de Arquitectos. Entonces sería muy importante que nos pusiéramos a ver si existe alguna base en que podamos trabajar. Sí, cómo no. Bueno, tengo dos respuestas para eso. En primer lugar, sí hay modelos que uno puede seguir, pero a la par de esto, cada proyecto es un caso diferente. Sí, podemos hacer un modelo, por supuesto, tenerlo ahí de referencia y eso es utilísimo.
con la observación de que siempre hay que hacerle ajustes, siempre hay que ver qué cosa le agrego, qué cosa importante que tiene este proyecto de por medio, debe ser considerada. Algunas son más importantes que otras y entonces darle relevancia a esas partes que son necesarias, ¿verdad? Pero sí, yo con mucho gusto puedo pasarles uno o dos modelos. Y otra cosa importantísima, nosotros no podemos trabajar aislados. De hecho, ya lo vemos inclusive en el chat, bueno, que necesitamos de ingenieros electricistas, que necesitamos de ingenieros electromecánicos, que necesitamos de quienes hagan los estudios de suelos, etcétera. ¿Y saben qué otra cosa necesitamos? Un abogado de confianza que conozca sobre estos temas. Es importantísimo, inclusive a mí lo que me tocó, tener un abogado que tenía mucho interés, pero no conocía, entonces tuve que darle información, ¿verdad? Para que se fuera enterando y conociendo las leyes de, de todo lo que todo lo que nos compete, porque si hay una profesión donde uno tiene que tener a mano, por lo menos saber cuáles son las leyes que aplican, o por lo menos tener una idea, es esta, ¿verdad? En lo que es construcción, son montones de leyes y reglamentos. No aplican todos a la vez dichosamente, ¿verdad? Pero es necesario tener un asesor legal que conozca un poco del tema, ¿verdad? Ojalá no tengamos que vernos en la necesidad de recurrir a él para una investigación. Las investigaciones relacionadas con incumplimientos en el colegio son es todo un juicio privado, ¿verdad? Se lleva un año y medio, 2 años, todo el proceso a veces. ¿Por qué? Porque legalmente está establecido que se debe llevar el debido proceso. Y el hecho de que una persona esté en un tribunal de honor no necesariamente es que ya está juzgada, no, es que está siendo investigada. Y tiene todo el derecho a llevar sus argumentos, a llevar sus testigos, a llevar sus abogados defensores o asesores técnicos a las instancias que se dan ahí, por lo general suele ser una o varias, ¿cómo se llaman? Audiencias, eh, para, para que los miembros del tribunal eh, reciban esa información y contrasten las diferentes pruebas que se aporten, ¿verdad? Y puedan tomar una decisión en cuanto a qué recomendar, porque ni siquiera el tribunal es el que decide, sino que el tribunal lo que hace es decir, bueno, eso fue lo que encontramos y esa es la recomendación, y eso se manda a Junta Directiva General. Ellos son los que deciden. A veces cambian las cosas, ¿verdad? Por, por una u otra razón, muy pocas veces, pero a veces. Eh, y a veces con justa referencia, porque ellos tienen además otras informaciones ahí que les llegan. Entonces, pues eso, así es. Si alguna vez alguien se ve involucrado en una cosa de estas, no se asusta. Lo que tiene que hacer es acudir a ese orden que les he dicho, ¿verdad? De ir guardando documentos, de tener todo bien respaldado para que en momento que se presente la necesidad puedan darle ese respaldo a su actuación. Ok, doña Norma, más bien muchísimas gracias. Procedo a leer dos consultas que tenemos en el chat. Me indica doña Marianela Jiménez. Hola, excelente tema. Me interesa saber más acerca de las diferentes modalidades de cobro de honorarios que establece el CEFIA. Ok. Sí, de hecho, el CEFIA tiene y están establecidas en el reglamento de contratación de servicios de consultoría. Las modalidades de cobro son así, muy resumidamente, se pueden
se pueden concentrar en tres, que son, vamos a ver que aquí tengo la listita para no decir cosas que no son. Está la remuneración fijada mediante tarifas, que es la que solemos utilizar, ¿verdad? Y aplica en los servicios profesionales que están establecidos, ¿verdad? Los honorarios se calculan con los porcentajes que usualmente hemos utilizado. Muy importante saber que cuando es un tema de remodelación o de ampliación, el porcentaje es un poco mayor. Y eh, hay sí hay que decir que hay una modificación a estos aranceles que está pendiente de que se ponga en ejercicio, porque de momento no se ha podido hacer el cambio por diversas circunstancias que se han presentado. Se mantienen los que hasta ahora tradicionalmente hemos tenido. Esa es la primera, la remuneración fijada mediante tarifas. La segunda sería el precio global o suma alzada, que es aplicable cuando el alcance de los servicios se puede fijar y definir fácilmente, claramente y precisamente por la característica del proyecto, y que no se encuentren cubiertos por el arancel. Y la tercera forma de recibir honorarios es de reintegro de costo más un honorario fijo como porcentaje de los gastos incurridos. ¿Cuándo se aplica? Cuando no puede definirse con claridad el alcance de los servicios o cuando el consultor o los profesionales de la empresa consultora trabajan en estrecha colaboración con el grupo de profesionales del cliente, o sea, entidades públicas, por ejemplo, ¿verdad? Y también se aplica en estudios de factibilidad y de reconocimiento. Entonces, básicamente eso es también, vamos a ver, son los principales, hay otros, hay otros. Para la inspección con carácter de residencia, de residencia en obra, ¿verdad? En, en, en lo que son carreteras, puentes, conjuntos habitacionales, cuando se adicionan tareas imprevistas, no incluidas en el arancel o contratos en ejecución, y cuando se realizan estudios técnicos bajo la dirección del consultor. Básicamente eso sería. Ok, muchísimas gracias. Todo Final, esto está, perdón, en ujú, el reglamento de contratación de servicios. Ahí muy lo puedo, importante. sí. Ok, indica la arquitecta Gaudí. Quisiera saber si el colegio cuenta con algún departamento de arbitraje al nivel jurídico. Sí, exactamente. El Centro de Resolución de Conflictos tiene precisamente los servicios de arbitraje. Tanto así que, como dije, el contrato de consultoría del colegio incluye la cláusula arbitral. Y entonces, tenemos que estar atentos, dependiendo del proyecto, a la hora de escoger en la eventualidad de que tengamos que asistir a un caso así, a un tipo de resolución de conflictos por medio del arbitraje, definir si queremos que los árbitros sean abogados, ese sería un arbitraje legal, o si queremos que los árbitros sean profesionales expertos en construcción, en diseño, lo que sea, ¿verdad? Pero profesionales al fin que no son abogados, serían arquitectos o ingenieros, que resuelvan en base a su conocimiento técnico.
Y sí, el Centro de Resolución de Conflictos, CRC del Colegio Federado. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si algún otro tiene alguna consulta, comentario. Se usa levantar la mano. Por el momento en el chat no tenemos mayor comentario. De mi Ok, parte, doña Norma, como siempre, muchísimas gracias por su con mucho gusto. disponibilidad, por su atención y por evacuar las consultas y siempre al filo legal y siempre con el asidero o respaldo donde se puede encontrar. Sí, Muchísimas gracias. quedo a la orden por si acaso surgen por ahí alguna otra consulta en el camino, y o si necesitan asesorías en el campo, ¿verdad? En la de menos, hay alguna chambilla sale, ¿verdad? Muchísimas gracias, más bien Bueno, excelente. con mucho gusto. Gerardo, Sí, bueno, doña Norma, muchísimas gracias. En realidad, muy claro, muy preciso y conciso, y eso era lo que ocupamos. Ujú. También vale la pena mencionar a las personas que están acá por primera vez que doña Norma es la presidenta de ACOPRA, que es la Asociación Costarricense de Profesionales de Arquitectura, si no me equivoco, Así así, es, ¿verdad? sí, así es. Entonces, Sí. igualmente, doña Norma tiene una amplia experiencia en estos temas y en muchos temas más que tienen que ver con el Colegio de Arquitectos. Es nuestra mentora en el desarrollo del Colegio de Arquitectos y eso, bueno, nos hace fortalecidos en este grupo y nos hace crecer cada día más como tal. De igual manera, agradecer a las personas que se conectaron y también mencionar que si tienen algún amigo arquitecto que quiera integrarse a proyectar, al chat de proyectar y a lo que Mm. hacemos para que todos crezcamos como un solo grupo, como una sola familia, por favor hagan la referencia. Aquí la arquitecta Tatiana Jiménez siempre pone sus teléfonos por ahí para que le contacten y usualmente Tatiana la que hace ese tipo de conexiones para no doblar esfuerzos. Entonces, doña Norma, muchísimas gracias por su tiempo, dedicación y gracias por bendecirnos tanto con esto. Igual, todos invitados para la próxima reunión. El jueves tenemos una reunión, una charla buenísima, buenísima, que es sobre estructuras. La va a dar, es la segunda parte Mm. que va a dar el ingeniero Mauricio Carranza. Ya habíamos dado la primera parte, pero el tema era tan amplio, es un tema de mampostería que la primera parte quedó buenísima, pero nos faltó muchísimo que abarcar. Entonces quisimos hacer una segunda parte y yo no sé si nos va a dar hasta para la tercera parte, pero vamos a ver primero cómo le va con el ingeniero Mauricio Carranza, que es un especialista en estructuras, profesor del TEC y es una persona que tiene un bagaje muy amplio en este país en cuanto al diseño estructural. Entonces, no se lo pierdan, por favor, el jueves a las 7 de la noche están cordialmente invitados. Por mi parte, muchas gracias por todo, Tati, muchas gracias por todo, doña Norma, un abrazo enorme, muchas gracias por tu tiempo. Con muchísimo gusto. muchas gracias. Por favor, dejamos de grabar y Buenas procedemos noches. a compartir entonces.